Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tema del curso de Excel de cero avanzado. Este es el tema número 6 y vamos a ver gráficas. Este tema se va a dividir en 6 subtemas. El subtema número 1 va a ser gráficos automáticos, subtema número 2 gráficos manuales, subtema número 3 mini gráficos, subtema número 4 filtros en gráficos, subtema número 5 rangos de gráficos y el subtema número 6 herramientas de gráficos. Y para concluir con este tema, vamos a tener nuestra práctica número 4. Bien, antes de entrar en materia, vamos a comentar un poco acerca de las gráficas. Las gráficas en Excel considero que es una parte muy importante, debido a que si bien en nuestras hojas de cálculo regularmente lo que vamos a vaciar es información, el hecho de saber aplicar o insertar gráficas también es una herramienta muy poderosa debido a que, de igual manera, una gráfica nos permite ver visualmente información y poderla analizar más rápida. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo nosotros ver a lo mejor muchos números o un total de números en cuanto tal vez por ejemplo a ventas, a indicadores, de verlos en absolutos o como tal en cantidades, que ingresar una gráfica y poder ir comparando tal vez por día, por semana, por mes, de una manera muy visual. Esta hace una gran diferencia, por lo menos o sobre todo cuando entregamos a usuarios finales que tal vez prefieren ver la información más visualmente que un tema de datos o de números. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar en materia con el subtema número 1, que son gráficos automáticos. Bien, para este tema vamos a cargarles este archivo. Ya saben que lo pueden descargar para que vayan trabajándolo junto con nosotros. Bien, aquí como podemos observar tenemos una tabla, una lista de datos, perdón, en donde tenemos en encabezado ventas, tenemos la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, el total y el porcentaje dividido del total para saber qué sucursal vendió más y qué sucursal vendió menos. Tenemos adicional un total por semana y un total acumulado. Acá de este lado podemos ver que tenemos sucursal 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a trabajar con esta información y como nos dice el subtema número 1, vamos a ver gráficos automáticos. ¿Qué significa un gráfico automático? Independientemente en donde nos coloquemos sobre una lista de datos que tengamos o sobre una tabla, nosotros siempre vamos a poder dar clic en la tecla F11. Vamos a dar clic. Bien, como podemos observar dando clic en la tecla F11, automáticamente se nos va a crear una gráfica de barras con la información que nosotros tengamos en nuestro segmento de una lista de datos. ¿De acuerdo? Si tuviéramos una lista de datos un poco más pequeña aquí y nos posicionamos aquí y damos F11, de igual manera nos crearía una gráfica de esa información. Vamos a hacer la prueba. Vamos a copiar esta información aquí y vamos a dar F11. Como podemos observar, nuevamente nos crea nuestra gráfica de barras con la información en la cual estábamos posicionados. Entonces de esta manera podemos ir creando gráficas dependiendo de la información que necesitemos, o bien incluso si necesitáramos solo información de alguna de las semanas, también lo podríamos hacer directamente de nuestra información principal. Voy a eliminar la hoja de gráfico 2 y voy a eliminar estas columnas. Voy a explicar a lo que me refería hace un momento. Si nosotros necesitáramos hacer una gráfica solo con información muy detallada sobre esta lista de datos que tenemos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la información sobre la cual queramos que nos cree nuestra gráfica. Supongamos que solo necesito una gráfica en donde me aparezcan las sucursales, pero solamente necesito la gráfica de la semana 3. Entonces lo que hacemos es seleccionar nuestra columna en donde tenemos las sucursales y con la tecla control dejándola sostenida con el mouse vamos a seleccionar la columna de la información que creamos correspondiente o que nos estén solicitando. En este caso vamos a seleccionar semana 3.
Bien, una vez que tenemos seleccionada esta información, nuevamente volvemos a apretar la tecla F11 y como podemos observar se nos acaba de crear nuestra gráfica solamente de la semana 3 y no como lo tenemos en el gráfico 1, en donde como no hicimos ninguna selección, pues nos grafica toda la información. De esta manera nosotros podemos ir segmentando la información que queremos que nos grafique. De igual manera, si quisiéramos solamente ver entre semanas, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar nuestra columna que le va a dar los encabezados al apartado de gráficas y posteriormente seleccionar la información que creamos pertinente. En este caso voy a hacer una selección de la semana 1 hasta la semana 4 y vamos a ver cómo nos muestra la información la gráfica. Muy bien, como podemos observar, nos muestra la información por semana de cada sucursal. Esto está segmentado por medio de sucursal porque así es como tenemos la información. Voy a eliminar este gráfico y el gráfico 3 también. En caso de que la información quisiéramos que se mostrara al revés, en donde tuviéramos las semanas y en barras las sucursales, lo que tendríamos que hacer es transponer esta información. Transponer significa que vamos a cambiar la información que tenemos en columnas, la vamos a cambiar a filas, y la información que tenemos en filas la vamos a cambiar a columnas. Esto se hace de la siguiente manera. Seleccionamos la información que queremos transponer, damos control C para copiar, nos posicionamos a partir de la celda en donde queremos pegar la información y lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de inicio, al apartado de pegar y lo podemos hacer desde el pegado especial que nos muestra esta ventana o bien podríamos dar el atajo control alt V para mostrar la misma pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, una vez estando en la ventana de pegado especial, lo que vamos a seleccionar va a ser la opción de transponer que tenemos aquí abajo. Al seleccionar esta opción y dar clic en aceptar, como podemos observar, la información ha cambiado. Lo que teníamos en las columnas ahora pasan a ser filas y lo que teníamos en las filas ahora pasan a ser nuestras columnas. De esta manera, si quisiéramos graficar nuevamente esto, damos clic en F11 y podemos observar que ahora nuestro segmento está por semana y en las barras están las sucursales. Entonces, dependiendo de la información que quisiéramos graficar y cómo la quisiéramos graficar, pues de esta manera lo podemos ir haciendo. Voy a borrar esta información que por ahora no la vamos a necesitar y nos regresaremos al gráfico 1 que fue el que le dimos F11 a toda esta lista de datos. Bien, una vez en este gráfico automático podemos ver que nos indica título de gráfico. Este título nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, podemos poner ventas mes enero. ¿De acuerdo? Como podemos observar, automáticamente nos hace la segmentación en nuestros ejes principales, derivado de la información con el más alto valor y de este lado el menor valor. Bien, si damos clic sobre la gráfica, se nos activan pestañas de herramientas adicionales que nos muestra solamente al seleccionar algún elemento. Por ejemplo, lo hemos visto en las tablas, lo hemos visto en la segmentación, etc. Es lo mismo con las gráficas. Como podemos observar, se nos activa el diseño de gráfico y el formato. Si damos clic en el diseño de gráfico, nos muestra algunas opciones predeterminadas que nosotros podemos ir eligiendo. Por ejemplo, podemos seleccionar agregar elementos de gráfico, en donde nos muestra algunas opciones que podemos ir agregando. Esto lo vamos a ver en un subtema más adelante. También tenemos diseño rápido, en el cual podemos ir viendo que automáticamente Excel nos va dando opciones de diseños predeterminados que tiene. Por ejemplo, en este nos muestra la información de las sucursales, incluso el total, y nos despliega también el elemento de cada uno de los valores. También tenemos esta opción que dice cambiar colores, en donde nos cambia toda la paleta de colores de la gráfica.
adicional que podemos ir cambiando cada una de las barras el color, pero esto sea para que la gráfica sea de una manera más uniforme. También tenemos estilos de diseños automatizados en los cuales nosotros podemos ir decidiendo qué colores nos conviene utilizar más y qué manera de presentar la información nos puede servir. En este caso, como podemos observar, el eje principal se ha eliminado y nos pasa los valores encima de cada una de las columnas de nuestro gráfico. Por este lado también tenemos la opción de cambiar fila a columna, que hace lo mismo que la herramienta de transponer. Si nosotros damos clic aquí, podemos observar que en este momento tenemos segmentado por semana y las barras corresponden a nuestras sucursales. Si nosotros damos clic en cambiar fila o columna, lo que nos hace o lo que nos aplica es que ahora lo vemos por sucursal y en las barras ahora nos pone la semana. Es la misma metodología de transponer, solamente que aplicado directamente en la gráfica. Como podemos observar, nuestra lista de datos no se ve afectada, por lo que si en caso de que no pudiéramos mover esta información y aplicar la herramienta de transponer directamente en la información, pues lo podemos aplicar directamente en el gráfico para que no haya ningún problema. Bien, tenemos la opción de seleccionar datos, en la cual podemos ir variando la selección que nosotros aplicamos desde un inicio. Posteriormente tenemos cambiar tipo de gráfico, en donde podremos cambiar a otro tipo de gráficos en caso de que nos convenga más. Las gráficas automáticas siempre nos darán como primera opción las gráficas de columnas. Ya en caso de que nosotros necesitemos otra, lo tendremos que cambiar desde este apartado. Muy bien, y de esta manera es como podremos aplicar gráficos automáticos en Excel. Bien, vámonos nuevamente a nuestra información. Y ahora lo que vamos a ver es cómo aplicar un gráfico manual. Para aplicar un gráfico manual, vamos a hacer lo mismo que con los gráficos automáticos. Nos vamos a tener que posicionar sobre la información que queremos graficar, o bien hacer la selección como ya lo habíamos visto en los gráficos automáticos. En este caso yo voy a seleccionar las ventas y la semana 1 y 2. A comparación de cuando hacemos un gráfico automático, que es seleccionar la tecla F11, si nosotros quisiéramos insertarlo manualmente, nos tendremos que ir a la herramienta de insertar y en este apartado de gráficos podemos ver todos los gráficos que tenemos disponibles. Vamos a insertar nuevamente, bueno, para este caso entonces vamos a utilizar una gráfica de líneas y vamos a aplicar una que tenga marcadores. Bien, como podemos observar, se nos ha creado el gráfico y la principal diferencia que tenemos es que las gráficas manuales que creamos siempre se nos van a crear en la misma hoja en donde tengamos la información. En caso de que quisiéramos moverla de hoja, lo que tendríamos que hacer es crear una nueva hoja o posicionarnos en la hoja donde quisiéramos moverla, regresar a la hoja en donde se creó y ya sea dar control C para copiarlo o control X para cortarlo, regresar o pasarnos a la hoja a la que queramos moverlo y dar control V. De esta manera nosotros podemos ajustar el tamaño y seleccionar la hoja en donde queremos ver la información del gráfico. Muy bien, de igual manera podemos cambiar el título del gráfico o incluso eliminarlo. También podemos ver que se nos activan las opciones de diseño de gráfico y de formato, en las cuales también podemos seleccionar opciones predeterminadas que nos muestre Excel. Lo mismo para la parte de colores, el diseño rápido, agregar elementos de gráfico, hacer el cambio de filas a columnas, la parte de la selección, el cambio de tipo de gráfico, etc. En la parte de formato lo que podemos aplicar es como cambiar los colores de las líneas, de las barras, de la información en general que nos presenta el gráfico. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar un color del relleno del gráfico de la ventana que se nos muestra atrás
el contorno de la forma del gráfico. En este caso no se alcanza a ver, pero es el borde de la ventana del gráfico. En caso de que queramos deshacer estos movimientos y regresarlo a como lo teníamos, simplemente hay que dar clic en la opción de restablecer para coincidir con el estilo. Muy bien, de esta manera podemos ir creando gráficos manuales. La ventaja de utilizar gráficos manuales es que desde un inicio podremos seleccionar la gráfica que creamos conveniente utilizar. ¿De acuerdo? Puede ser una gráfica de pie, una gráfica de barras, lineales, de áreas, etc. Desde aquí podríamos seleccionar nosotros la que mejor nos convenga. A comparación de la automática, que siempre nos va a crear una gráfica de columnas que posteriormente podremos también cambiar de cualquier manera. ¿De acuerdo? Ahora nos pasaremos a la parte de mini gráficos. Los mini gráficos son unas pequeñas gráficas que caben en una celda. Esto es solamente para poder ver información rápida, por ejemplo, de la variación de las semanas. Para aplicar los mini gráficos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la información que queremos graficar. Nos vamos a ir a la herramienta de insertar y en insertar vamos a ver la opción de mini gráficos. En mini gráficos solamente tenemos dos opciones de gráficas, lineales y de columnas. Vamos a aplicar las lineales. Como podemos observar, ya tenemos seleccionados los rangos que vamos a querer graficar y nos pide la ubicación en donde queremos colocar el mini gráfico. En este caso yo le voy a seleccionar la celda que está al finalizar la tabla y damos clic en aceptar. Bien, como podemos observar, se nos ha creado un mini gráfico en donde podemos ver la variación de la información que hemos seleccionado. Si quisiéramos ver un poco más de detalle o un poco más de división de la información, lo que podemos hacer es seleccionar la celda en donde lo colocamos y observamos que se nos activa la opción de mini gráfico. Dentro de la opción de mini gráfico tenemos una opción que dice marcadores. Podemos seleccionarlo y vemos que se nos crean unos puntos en donde divide la información que estamos seleccionando. De esta manera visiblemente puede ser un poco más viable. En caso de que quisiéramos tener los mini gráficos en cada una de las celdas, únicamente tenemos que arrastrar la información. Como podemos observar, ya se nos han creado nuestros mini gráficos de toda esta información de la segmentación que nosotros colocamos, que fue de semana 1 a semana 4. En caso de que quisiéramos ajustar este rango, lo único que tenemos que hacer es irnos a la opción de mini gráficos, en el apartado de editar datos, editar ubicación y datos del grupo, y de esta manera nosotros podemos cambiar la información. Supongamos que quisiéramos agregar los totales, lo hacemos de esta manera y damos clic en aceptar. En este caso, al nosotros seleccionar los totales, ya no nos serviría tanto el mini gráfico, porque al tener esta cantidad que es mucho más elevada que todas estas, el punto que se nos va a marcar como mayor es el total. Por lo tanto, prácticamente se vería una línea recta y posterior un pico hacia arriba, que sería el total. Yo recomiendo que en caso de que tuvieran totales, solo seleccionaran la segmentación hasta antes de llegar a ese total. ¿Correcto? Entonces, de esta manera podemos hacer también mini gráficos y vamos a aplicar los gráficos de columna para que vean la diferencia. Para cambiarlos nuevamente nos vamos a mini gráficos y ahora en vez de la opción de líneas colocamos columnas. De esta manera se ven los mini gráficos de columnas, en las cuales en algunas opciones nos funcionarían, sin embargo en esta creo que no es viable, puesto que al final se nos va a marcar la columna con un mayor valor, pero las otras con menores valores se irán muy abajo, por lo que creo que no es un dato visualmente correcto, porque al final la variación entre esto y esto no es tanta, y como podemos observar en el mini gráfico se ve una variación muy grande. Ya dependerá de la información que estemos manejando para poder aplicar los mini gráficos. Muy bien.
Ahora veamos los filtros en los gráficos. Nuevamente nos vamos a regresar a la hoja de gráfico 1 que ya teníamos. Bien, en esta ocasión lo que estamos viendo es, vamos a regresar diseño de gráfico y vamos a regresar la opción que teníamos en donde nos presentaba por semana la información. Bien, ya lo tenemos listo. Como podemos observar, aquí ya no tenemos la información de los totales. Vamos a seleccionar datos y vamos a agregar la parte de totales. Bien, así es como teníamos principalmente nuestra información, y una de las opciones para quitar los totales o quitar cualquier información de esta que nos presenta aquí puede ser ir a la selección de datos y modificar esta información o la segmentación que estamos colocando. Sin embargo, una forma más viable de realizar esto es utilizando los filtros del gráfico mismo. Podemos dar clic aquí. En caso de que no quisiéramos ver los totales, podemos quitar esto. Si solamente nos pidieran ver información de la sucursal 1, podemos desactivar las demás sucursales y dar clic en aplicar. De esta forma, solamente estaríamos viendo la información de la sucursal 1 por semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y el total. En caso de que tampoco quisiéramos ver el total de las semanas, nos vamos nuevamente a los filtros y en el apartado de las categorías podemos quitar total. Así la segmentación ya sería más viable, que era un poco lo que pasaba con los mini gráficos de la forma de columna. Entonces aquí ya tenemos un dato más certero en donde podemos ver las variaciones más ligeras que tuvimos por semana. Ya dejando la etiqueta por medio del diseño rápido que le dimos, pues ya es un poco más viable. Muy bien, entonces esta es la utilidad de los filtros en la información. Creo que es más rápido si lo hacemos así, a que si tenemos que estar quitando y reseleccionando toda la información. De esta manera podemos seleccionar toda la información que queramos y solamente ir jugando con los filtros que vayamos necesitando. En este caso vamos a mostrar solo semana 1 y semana 2 de la sucursal 1 a la 3. En este caso podemos ver una variación entre la sucursal 1, 2 y 3, en donde podemos ver visualmente muy rápido que la sucursal 2 fue la que tuvo menos ventas en la semana 1. Ya apoyándonos de la información que nos presenta acá abajo, también lo podemos ver en la información numérica. A comparación de semana 2, en donde podemos ver que las ventas estuvieron muy a la par. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera podemos hacer análisis también muy rápidos sin necesidad de tener que estar editando la selección de datos. Muy bien, ahora vamos con rangos de gráficos. Bien, para ver la información de rangos de gráficos, vamos a eliminar esta pestaña de el gráfico automático. Vamos a eliminar la columna en donde tenemos los mini gráficos. Y vamos a crear un nuevo gráfico manual desde ventas hasta total. Nos vamos a la opción de insertar en el apartado de gráficos y vamos a insertar una gráfica de columnas. Lo vamos a trabajar en esta misma hoja para ir viendo la opción de rangos de gráficos. Vamos a eliminar los títulos y vamos a eliminar el eje vertical. Si yo quisiera dejar de ver los totales e incluso desactivar la selección, simplemente podría hacer esto. Ahí ya eliminé la segmentación de totales y si quisiera quitar estos totales que se me muestran en las barras más altas, solamente tendríamos que subir esto. Muy bien, entonces lo mismo que aplicamos con los filtros, lo podemos hacer desde la selección de rangos del gráfico. Incluso esto lo podemos mover acá, en donde pues se nos dejaría de ver la semana 1 e incluiríamos el total. De esta manera podemos también hacer selecciones muy rápidas de información que nos vayan solicitando.
Recomiendo que esto se aplique siempre y cuando se utilicen gráficas en la misma hoja. De lo contrario, si estuviéramos en otra hoja, sería muy difícil hacerlo o se tendría que aplicar con la selección de datos. Otra manera de utilizar la selección de rangos en las gráficas es cuando seleccionamos cada una de nuestras columnas. En la barra de fórmulas nos aparece una fórmula en la cual nos indica qué es la información que está tomando. Nos dice que la celda A2, que vendría siendo esta, donde tenemos sucursal 1, es la que define el nombre de la serie, sucursal 1. Siguiendo en la barra de fórmulas, vemos que tenemos la selección de B1 a C1 que corresponde a nuestro eje horizontal o a nuestras categorías, que vienen siendo esto de acá abajo. Semana 1 y semana 2, esta selección de B1 a C1. Y para finalizar tenemos la selección de B2 a C2 que ya corresponde a nuestra información, que sería en este caso 1200 y 1000. Aquí de esta manera también podemos hacer cambios directamente en la barra de fórmulas. Por ejemplo, podríamos cambiar nuestra sucursal a A3. De esta manera, si nos posicionamos sobre nuestra primer columna, vemos que ahora ha cambiado a sucursal 2. Para regresarlo lo podemos hacer así, o bien volverlo a escribir en nuestra barra de fórmulas. Vemos que ha regresado nuevamente a sucursal 1. Y de esta manera podríamos cambiar toda esta información siempre y cuando tengamos dominado el manejo de celdas, ya que esto pues prácticamente es estar seleccionando las celdas dependiendo de los valores que queramos que se nos muestren en las gráficas. ¿De acuerdo? Para el subtema número 6, en las herramientas de gráficos, vamos a dar clic nuevamente sobre esta misma. Lo voy a mover un poco más para acá. Y para las herramientas de gráficos podemos verlos desde este signo de más. O bien, también lo podemos ver en diseño de gráficos y agregar elementos de gráficos. Tenemos varias opciones disponibles. Tenemos nuestro eje primario, que es el eje que va a aparecer de este lado, en donde podemos ver que automáticamente nos da valores preestablecidos, tomando el más alto y agregándole un poco más. En este caso está agregando 100 más. Nuestro valor más alto es de 1500 y el valor predeterminado más elevado es de 1600. Lo mismo pasa con los valores menores. Esto también lo podemos modificar dando doble clic en nuestra selección del eje principal. Tenemos nuestros rangos mínimos y nuestros rangos máximos. Por ejemplo, si cambiáramos esta información a 2000, podemos ver que automáticamente las barras se contraen un poco porque acabamos de elevar el rango máximo de nuestro eje principal. Si seleccionamos un valor menor al máximo que tenemos aquí, las columnas ya se saldrían de nuestra gráfica. Por ejemplo, si seleccionamos 1000, ya no podríamos apreciar de una manera correcta la gráfica porque no estaría al máximo del valor más elevado. Siempre podemos dar clic en restablecer para que se nos ponga automáticamente el valor que tenía predefinido Excel. También tenemos el tema de títulos de eje, en donde podemos ver que tenemos horizontal primario y vertical primario. Tenemos título de gráfico, que como pudimos ver anteriormente, lo podemos modificar. En caso de que no lo necesitemos, lo podemos eliminar también. Tenemos etiquetas de datos, que creo que es uno de los elementos de los gráficos más indispensables, puesto que nos pone cada uno de los elementos o valores que tenemos de los que nos estamos trayendo de nuestra lista de datos o de nuestra tabla. En este caso tenemos varias maneras de presentarlos. Actualmente está como extremo externo, pero puede ser en el centro, en el extremo interno, en la base interior o incluso en llamada de datos. Tenemos un poco más de opciones en donde podemos seleccionar un valor adicional que se nos puede mostrar junto con estos valores. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a mover el gráfico un poco más para acá y lo que vamos a hacer es agregar este porcentaje a esta información. Nos damos clic al signo de más,
Seleccionamos etiqueta de datos y nos vamos a más opciones. Vamos a colocar valor de celdas y vamos a seleccionar esta información. Damos clic en aceptar y como podemos ver se nos ha agregado el porcentaje. En caso de que quisiéramos verlo en un párrafo abajo, lo podemos hacer seleccionando el separador. Actualmente está como coma, pero lo podemos poner como nueva línea. De esta manera lo vemos arriba el porcentaje y abajo la información del valor. Adicional podemos agregar nombre de la serie, que sería la sucursal, nombre de la categoría, que sería la semana, el valor que ya lo acabamos de seleccionar, que es el 1200, y tenemos una opción que dice mostrar línea guía. Esto es para cuando nosotros podemos mover esta información hacia acá y esta línea, que es la que nos hace referencia a la información y a la columna, es la que se llama línea guía. Podemos eliminarla o bien dejarla, dependiendo de la información como la quisiéramos ver. Más elementos que tenemos en las gráficas es una tabla de datos. Estas tablas se nos van a mostrar abajo y nos van a mostrar la información que nosotros hayamos segmentado. En caso de que tuviéramos más información, se nos va a ir agregando en esta misma tabla. Es recomendable utilizar esta tabla cuando las barras estuvieran en valores muy similares y no se alcanzaron a ver diferencias. Con esta tabla de datos podríamos observar las diferencias en absolutos directamente desde aquí. Tenemos barras de errores, líneas de cuadrícula. En caso de que quisiéramos quitarlas, también lo podemos hacer de acá para que nuestra tabla se vea en blanco. O bien podríamos agregar vertical primario, vertical subprimario, que son las que están aquí adentro, y lo mismo para las horizontales. Tenemos las leyendas, que son lo que nos representan la información, en este caso de las sucursales. Nos dice que la sucursal 1 son las que están en azul, la sucursal 2 son las que están en naranja, la sucursal 3 son las que están en gris y la sucursal 4 son las que están en amarillo. Esta información la podemos ir moviendo dependiendo cómo la queramos ver. Y por último tenemos líneas de tendencia. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a crear una línea para ver si vamos hacia la alza o hacia la baja, dependiendo de la información que nosotros vayamos obteniendo. Por ejemplo, seleccionaremos línea de tendencia basada en la sucursal 1 y como podemos observar nos dice que la línea de tendencia para la sucursal 1 es que va a la baja. Vamos a quitar esta información para poder apreciar de una manera correcta la línea de tendencia. Bien. De esta manera podemos observar mejor la línea de tendencia y podemos agregar para todas las sucursales. Por ejemplo, agreguemos una línea de tendencia para la sucursal 4 y como podemos observar nos hace un promedio en la sucursal 4 y por este pico la línea de tendencia es hacia la alza. A pesar de que nuestras últimas 2 semanas fueron menores a la semana 2, de cualquier manera la línea de tendencia es hacia la alza. Bien, de esta manera podemos ir agregando más elementos a nuestros gráficos dependiendo de lo que nos vayan solicitando. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las recomendaciones de las gráficas que podemos utilizar para cada caso. Vamos a eliminar este que tenemos aquí. Bien, nosotros vamos a utilizar más recurrentemente 4 tipos de gráficas. Las gráficas de columna, que son las que acabamos de ver, las gráficas de barras, que son también pues rectángulos, solamente que en gráfica de barras se va a ver horizontalmente en vez de vertical como las de columnas, y tendremos las gráficas lineales y gráfica de pastel o gráfica de pie, ¿de acuerdo? Bien, vamos a agregar una gráfica lineal, seleccionamos nuestra información, nos vamos a insertar, vemos la opción de gráficas de líneas y podremos colocar la de línea con marcadores. Eliminamos los títulos, vamos a hacerla un poco más grande para que podamos ver un poco más grande la información.
Esta información también la podemos transponer o cambiar filas por columnas, y lo que veremos es la información pero por sucursales en el transcurso de las semanas, es decir, cada color representará una semana y cada punto en la gráfica representará una sucursal. Con esto lo que podríamos observar, por ejemplo, en semana 1, que es la línea azul, podríamos ver que la sucursal que más vendió en semana 1 fue la sucursal 1 y la sucursal que menos vendió fue la sucursal 4. Pero para presentar esta información es más viable presentarla en una gráfica de barras o en una gráfica de columnas. Regularmente, para utilizar, o lo que se suele utilizar con gráficas lineales, es una línea de tiempo en donde se va moviendo la información. Es decir, en este caso, ya regresando a nuestra información a como lo teníamos por semana, lo que podemos observar es que la sucursal 4, que es la línea naranja, tal vez podemos ver que hay una tendencia hacia la alza en la semana 2 y posteriormente caen sus ventas. Tal vez aquí lo que podríamos deducir rápidamente, dependiendo de las condiciones en el giro de la empresa en la que estemos, es que podríamos decir que aquí tal vez en la semana 2 se lanzó algún tipo de promoción o hubo algún tipo de oferta. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos concluir que en la sucursal 4, la manera en la que las ventas se van a elevar es que tengamos recurrentemente alguna promoción o alguna oferta en los productos. Otra cosa que podremos ver es que la sucursal 2 y 3 se mantienen a la alza a pesar de que las semanas van continuando. Esto quiere decir que tal vez estas sucursales ya están consolidadas y su venta de productos es similar en cualquier semana que tengamos. Por otro lado, la sucursal número 1, que es que es la línea azul, podemos ver que fue la que empezó vendiendo más, pero posteriormente bajaron sus ventas y se mantuvieron a la baja. Entonces lo que podríamos deducir para esta sucursal es que el inicio de las semanas es un poco más fuerte en estas y las últimas 2 semanas tal vez pudiéramos lanzar algún tipo de promoción o oferta para poderla poner a la par con las otras sucursales. Muy bien, entonces de esta manera nosotros podríamos ir viendo análisis o viendo información de manera más visual utilizando una gráfica lineal. Lo mismo pasa cuando tenemos tal vez alguna información que es anual o mensual, también la podríamos colocar en gráficas lineales. Las gráficas lineales las utilizamos mucho cuando queremos comparar avances reales contra metas o objetivos. Por ejemplo, en vez de con los filtros voy a quitar. Con los filtros vamos a quitar sucursal 3 y sucursal 4. Bien. En sucursal 2 lo que vamos a colocar ahora es meta. Ya vemos que nuestra línea roja es nuestra línea de meta y nuestra línea azul es nuestra línea de las ventas reales. Entonces, de esta manera podemos observar que tenemos una tendencia hacia la baja hacia nuestro objetivo. Esto funciona más cuando tenemos más información. Vamos a ingresar un poco más de datos. Solamente para ver cómo podríamos utilizar esta gráfica representando metas y objetivos. Aquí vamos a poner un aleatorio. Solo para hacerlo más rápido. Bien. Ahora si nos vamos a nuestra gráfica, recuerden que esta información la van a tener disponible. En caso de que quisieran irlo haciendo con nosotros, pueden colocar pausa al video y lo pueden hacer de esta manera. Aquí, si ustedes colocan esta fórmula de aleatorio, tal vez no tengan los mismos valores que nosotros, porque el aleatorio lo que nos hace es que nos da valores al azar entre los números que nosotros seleccionamos. Entonces, si gustan, lo que pueden hacer es ingresar estas columnas que acabamos de meter
y colocar manualmente esta información. Vamos a ponerlo aquí redondeado para que sea más rápido para ustedes, para que lo puedan pasar a su Excel. 1930. Vamos a dejar 1040, 1950, 1430, 1390, 1350, 1096, 1090, 950, 1630, 1630 y 1460. Bien, ya que tenemos esta información igual, ahora nos vamos a nuestra gráfica y de esta manera ya podemos observar que ya se nos marca un poco más clara nuestra tendencia hacia la meta. O bien, podremos ir viendo de manera más visual que en la semana 1 pues superamos el objetivo por mucho, en nuestra semana 2 apenas logramos superar el objetivo, perdón. En semana 3 nos quedamos por debajo del objetivo, semana 4 lo logramos, en semana 5 nos quedamos por debajo, y así podríamos ir viendo de manera más visual y más rápida la tendencia que vamos para lograr nuestros objetivos. También para esto nos sirve mucho lo que es una gráfica lineal. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente gráfica. Vamos a suprimir esta. Vamos a regresar acá a sucursal 2. Y ahora vamos a ver las gráficas de barras. Nuevamente vamos a seleccionar de ventas hasta la semana 3. Nos vamos a ir a nuestra herramienta de insertar. Y vamos a ingresar insertar una gráfica de herramientas de columnas o de barras. Y seleccionamos las barras. Bien. En esta gráfica lo que nos demuestra, vamos a eliminar el título. En esta gráfica pues nos podemos dar cuenta de manera muy rápida que nuestra semana más fuerte para la sucursal 4 fue la semana 2. La semana más fuerte para la sucursal 2 fue la semana 3 y para la sucursal 1 fue la semana 1. En el caso de la sucursal 3, bueno, pues están muy parejas las ventas. Podemos observar ligeramente que la semana 3 tuvo un mejor movimiento. Y podemos ver que la semana 2 pues fue la peor semana para la sucursal 3. Esto regularmente lo que se suele utilizar es colocar las etiquetas de datos para que tengamos información más a la mano y podamos verlo de una manera más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces ya con las etiquetas nos podremos dar cuenta incluso de la información que se está graficando y ya podremos ir viendo ahora sí las variaciones aunque sean muy ligeras. En este caso podemos ver que nuestra mejor semana efectivamente fue la semana 3 con 1170, a pesar de que en la semana 1 se vendieron 1150. ¿De acuerdo? Entonces, estas gráficas suelen utilizarse para mostrar tendencias o colocación de productos. En caso de que tuviéramos productos, no sé, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3, también podríamos observar la tendencia de lo que se está vendiendo. Él es un poco similar a la gráfica de columnas, en donde pues podemos apreciar prácticamente lo mismo, solo que en una manera vertical. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suprimir esto, ya que trabajamos con este tipo de barras, con este tipo de gráficas en el transcurso del tema. Y vamos por último a ver la gráfica de pastel. Para la gráfica de pastel vamos a abrir una nueva hoja. Aquí vamos a colocar una información, por ejemplo vamos a poner producto, vamos a poner prod 1, prod 2, prod 3, prod 4 y prod 5. Por favor vayan colocándolo con nosotros para poder ir haciendo el ejercicio. Aquí vamos a ponerle ventas por pieza. El producto 1 a lo mejor vendió 10, el producto 2 vendió 8, el producto 3 vendió 5, el producto 4 vendió 7 y el producto 5 vendió 11. Vamos a ponerle 9. Hacemos nuestra suma de los productos
y en la columna D vamos a poner porcentaje. Para realizar la división de porcentaje de lo que equivale esto en un total, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ponemos igual, ya que recordamos que de esta manera iniciamos todas nuestras operaciones y o fórmulas. Seleccionamos nuestro primer producto o la primera venta que tengamos. Ponemos el signo de división y seleccionamos el total o sobre el total que queremos hacer el cálculo del porcentaje. En este caso, recordando nuestras referencias relativas y absolutas, el primer número lo vamos a dejar como referencia relativa para que se pueda ir moviendo hacia abajo, pero el segundo número lo vamos a dejar como referencia absoluta. Damos clic F4 una vez para que se coloquen los signos de pesos tanto en la columna como en la fila. Damos Enter y recorremos nuestra fórmula. Ponemos nuestro signo de porcentaje y de esta manera ya podemos ver que el producto 1 tuvo un 26% sobre el total, el producto 2 un 21% sobre el total, el producto 3 13% sobre el total, el producto 4 18% sobre el total y el producto 9 un 23% sobre el total. Si nosotros hacemos la suma de esto, nos tendría que dar el 100%. Muy bien. Entonces, sobre esta información vamos a hacer nuestra gráfica de pastel. Vamos a seleccionar esta información, nos vamos a la herramienta de insertar y buscamos la gráfica de pie. Seleccionamos nuestra gráfica y en este caso nos muestra esta parte porque está considerándonos el total. Para quitarlo lo podemos hacer por medio de los rangos desde acá, por medio de la barra de fórmulas desde acá, o bien por medio del filtro del gráfico. Vamos a quitar el total, aplicamos, y de esta manera ya tenemos nuestra gráfica de pie. Las gráficas de pie o de pastel nos van a funcionar para ver del todo que tenemos, de qué manera se está segmentando, es decir, de todos los productos que tenemos, qué producto es el que más se está vendiendo o el que más se está moviendo. En este caso, de esta manera pues ya lo podríamos observar conociendo las leyendas, que el azul más fuerte es el producto 1 y etcétera. Pero de igual manera lo que podemos hacer es agregar etiquetas. En este caso podemos agregar la etiqueta de la cantidad absoluta de las piezas que se han vendido y adicional podemos dar en más opciones, seleccionar valor de las celdas y podríamos seleccionar nuestros porcentajes. Damos clic en aceptar y de esta manera ya podemos ver los porcentajes. Vamos a separarlo por una nueva línea. Muy bien. De esta manera ya podríamos ver nuestros porcentajes y la cantidad en absolutos de cuánto se vendió. Entonces, de esta manera ya es más fácil observar la información y poder definir o analizar qué producto es el que más se está moviendo. ¿Correcto? Esta gráfica también nos puede servir, por ejemplo, si tuvimos a lo mejor un evento en donde tomamos un registro de asistencias, podríamos segmentarlo tal vez en edades. De 18 a 20, de 21 a 23, de 24 a 26, de 27 a 29 y 30 o más. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez de esta manera nosotros podremos ver qué impacto tuvo nuestro evento en cierto segmento de edades. Así, para futuras campañas, pues tal vez ya sabríamos que podríamos dedicar una parte del presupuesto a gastar al segmento que tuvo más asistencia, que en este caso pues fueron los de 18 a 20 y seguidos de los de 30 o más. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos ir segmentando información y analizándola o presentándola de una manera muy visual también. Muy bien. Bien, entonces con esto concluimos nuestro tema de gráficas. Ya para finalizar, vamos a dejar la práctica número 4. Para nuestra práctica número 4, este es el archivo sobre el cual van a trabajar. Listo. Bien, lo que tenemos que hacer con este archivo para esta práctica va a ser lo siguiente. Derivada de la información que ya tenemos,
vamos a ocupar presentar dos gráficas. La primera gráfica, como la podemos ver, la tenemos en la misma hoja que se llama ventas. Esta gráfica es una gráfica de columnas en donde lo que necesitamos que nos muestre lo que se fue haciendo de ventas contra el objetivo, pero de manera semanal. Como podemos observar, en nuestra tabla tenemos varias información. La primera información que podemos observar en nuestra tabla es la semana. La segunda información que tenemos son las ventas actuales por semana. Es decir, esto es lo que se hizo en semana 1, esto es lo que se hizo en semana 2 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos la meta de ventas, que esta sería la meta de semana 1, meta de semana 2, meta de semana 3, etc. Esta parte es lo que necesitamos que se nos muestre aquí. Por semana, como podemos observar en nuestra gráfica, eliminamos el título y también nuestras líneas de cuadrículas, eliminamos las líneas horizontales y colocamos las líneas verticales primarias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Adicional, para las columnas de nuestras ventas actuales, las tenemos que colocar en un azul fuerte y para la parte del objetivo o la meta, lo tendremos que colocar en un color rojo. ¿De acuerdo? Adicional, podemos observar que tenemos unas etiquetas en el exterior de nuestras columnas para así poder ver de una manera más rápida si cumplimos o no la meta. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera gráfica que nos solicitan. El segundo paso que vamos a realizar es que podemos ver que tenemos una segunda hoja en donde tenemos un gráfico adicional. Este gráfico adicional se va a generar por medio de los acumulados. En esta parte de nuestra tabla, como podemos observar, tenemos el acumulado de ventas, que no es más que la suma de todo esto. Bien, entonces eso quiere decir que en la semana 1 acumulado teníamos 9 ventas y en la semana 2 acumulado teníamos 20 ventas, que es 9 más 11. Como vemos en nuestro resumen rápido, tenemos la suma de 20 y así sucesivamente hasta las 183 ventas que realizamos acumulado en las 25 semanas. Si nosotros sumamos esta información, vemos que acumulado tenemos 183 ventas, que es lo que vemos acá. Lo mismo para la parte de meta. Si sumamos todas las semanas de la meta, vemos que tenemos una suma de 150, que es lo que se nos muestra al final de nuestro acumulado. Bien, entonces estas dos columnas es con las que vamos a trabajar la siguiente información. Bien, nos pasamos a la hoja de gráfico 1 y como podemos observar en este gráfico tampoco tenemos el título, lo eliminamos. Y también nuestras líneas de cuadrícula, eliminamos las líneas horizontales y colocamos las líneas verticales primarias. Posteriormente, para la parte de ventas acumuladas, vamos a colocar nuestra línea en un color azul fuerte. Para la parte de nuestra meta acumulada, la vamos a colocar en un color rojo. Adicional, vamos a tener que colocar las etiquetas en la parte superior de nuestra gráfica. Y para la parte de las etiquetas de las ventas acumuladas, también las pondremos en un color azul con negritas. Y para la parte de las etiquetas de nuestra meta acumulada, la pondremos en un rojo con negritas también. ¿De acuerdo? De esta manera finalizaríamos nuestro entregable o nuestra práctica número 4 y con esto concluiríamos nuestro tema número 6 de gráficas. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, como en todas las otras prácticas, los invito a que lo intenten hacer ustedes mismos, revisando el contenido de lo que hemos trabajado a lo largo de este tema. Y ya en caso de que se les complique algo, pues primeramente consultarlo por medio del grupo de WhatsApp antes de ver la solución del entregable. En caso de que no pudieran lograrlo hacer de cualquier manera o de que ya hayan finalizado su práctica, los invito a que vean la solución de esta misma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trabajar sobre el archivo que tenemos acá. Lo primero que nos solicitan es crear una gráfica de columnas en esta parte con la información de ventas actual y meta semanal. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos hacer de varias maneras. De la manera que yo lo voy a hacer es, voy a seleccionar toda mi información, me voy a ir a la pestaña de insertar y voy a buscar en gráficas la gráfica de
columnas. Muy bien, una vez que la tengo así, voy a hacerlo más grande para que se pueda visualizar de una mejor manera la información. Y ya que la tenemos así, vamos a ir trabajando sobre la gráfica directamente. Nos piden que eliminemos el título de la gráfica. Nos piden que nuestras líneas, en vez de horizontales, sean verticales. Esto lo podemos hacer dando clic desde elementos de gráficos, que es este signo de más que tenemos acá. Buscamos líneas de cuadrícula y desactivamos las líneas horizontales primarias y activamos las verticales primarias. Bien, con esto ya tenemos esta parte. Ahora, para la parte de las barras, podemos observar que tenemos unas barras muy largas que representan las acumuladas. Entonces, esta parte no nos pide que tenga acumuladas, por lo que nos iremos a la parte de filtros de la gráfica y quitamos la parte de acumuladas. Tampoco nos sirve que tengamos aquí el número de semanas, porque ya lo tendremos en la parte de categorías, que es la parte de acá abajo. Desactivamos también semanas y damos clic en aplicar. Bien, de esta manera ya tenemos la información que nos pide y ahora vamos a trabajar sobre el formato. Nos piden que la parte de las ventas actuales vayan de un color azul. Lo podemos hacer de distintas maneras. Yo lo voy a hacer desde formato. En el relleno de forma voy a seleccionar un color azul. Y para la parte de la meta, ahora voy a seleccionar las barras de la meta. Nuevamente en formato, relleno de forma. Y voy a seleccionar un color rojo. Bien, de esta manera ya tenemos avanzado hasta esta parte que tenemos aquí y nos haría falta colocar las etiquetas en el borde externo de las barras. Para hacer esto recordemos que nos podemos ir al signo de más nuevamente, elegimos etiqueta de datos y buscamos la opción que nos están solicitando, que es en el extremo externo de las barras. Bien, con esto ya tenemos la información que nos piden de la primera gráfica. Como podemos observar, ya la tenemos igual, en donde se nos presentan la información que hemos vendido versus la meta por semana, y ver de una manera muy visual si alcanzamos o no a cumplir el objetivo. Por ejemplo, podemos ver que en semana 3 nos pedían una meta de 10 ventas y solo se hicieron 8. ¿De acuerdo? También podemos ver las semanas en las que estamos muy sobresalientes, que es en semana 4 y 5, en donde nos pedían 10 ventas y 4 ventas y se hicieron 13. De igual manera, semana 23 y 24 fueron unas muy buenas semanas. ¿De acuerdo? Bien, para la gráfica número 2, nuevamente vamos a seleccionar esta información. Vamos a dar clic en F11 y como podemos observar ya tenemos nuestra gráfica de esta manera. Sin embargo, como podemos observar en nuestro entregable, nos solicitan una gráfica lineal y automáticamente se nos ha creado una gráfica de columnas. Para hacer el cambio de esta gráfica, simplemente nos iremos a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y seleccionaremos la parte de líneas. Dejaremos la que tenemos seleccionada por defecto y damos clic en aceptar. Bien, ahora nos pedían que para este gráfico elimináramos el título. Nos pedían que nuestra línea de cuadrícula no fuera horizontal sino vertical. Vamos a cambiarla dando clic en más, líneas de cuadrícula. Desactivamos horizontales principales y activamos verticales principales. Bien, hasta aquí ya tenemos esta información. Como podemos observar, acá abajo tenemos la información en la cual son las ventas semanales. Esta información por el momento no nos va a servir y tampoco la línea de semana. Por lo tanto, la podemos eliminar directamente desde aquí seleccionando y suprimiendo. O bien, podemos quitarla solamente seleccionando los filtros. Vamos a dar clic en los filtros. Como dijimos, no nos sirven las semanas, tampoco nos sirven las ventas por semana, ni la meta por semana. En este caso nos vamos a enfocar en los acumulados. Vamos a aplicar. Bien, como podemos observar ya tenemos la mayoría de la gráfica, solamente vamos a trabajar en el formato. Nos piden que la línea de acumulado de ventas esté en un color azul. Lo vamos a hacer desde la parte de formato.
vamos a seleccionar, ahora en vez del relleno de forma, es un contorno porque es una línea. Entonces vamos a seleccionar contorno de forma y vamos a dar clic en el color azul. Para la parte de la acumulada de la meta acumulada, lo mismo, vamos a seleccionar la línea, vamos a contorno a formato, contorno de forma y seleccionamos un color rojo. De esa manera es como piden presentar la gráfica. Y ahora vamos a agregar las etiquetas. Seleccionamos nuevamente nuestra gráfica, vamos al signo de más para agregar elementos y seleccionamos etiqueta de datos. De esta manera ya podemos ver la información que nos solicitan y vamos a trabajar sobre el formato de la etiqueta. Nos piden que para las etiquetas de la meta acumulada también estén en color azul. Vamos a seleccionar las etiquetas, nos vamos a ir a la pestaña de inicio y seleccionaremos el color que nos solicitan. También nos piden que estén negritas, lo podemos activar dando control N o bien en la pestaña de inicio buscar la opción de negritas. Ahora para la parte de etiquetas de meta acumulada la seleccionamos, nos colocamos en la pestaña de inicio en el formato de texto y colocamos el color rojo. Control N para aplicar negritas. Bien, y de esta manera ya podemos observar que ya tenemos la información que nos están pidiendo. Aquí podemos observar que siempre estuvimos sobre la meta de ventas, a pesar de que en algunas semanas no logramos cumplir el objetivo. Pero de cualquier manera, tuvimos un buen desempeño en ventas sobre la meta que nos solicitaban. ¿De acuerdo? Entonces, con esto finalizamos nuestra práctica número 4. Y les pido que lo guarden con el nombre de práctica 4 su nombre completo. En mi caso sería práctica 4 Orlando Bisuet, o bien práctica 4 y el número que tengan registrado en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Espero sus prácticas para poderlas revisar. Si te interesa seguir el curso, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que estés enterado cuando suba los siguientes temas. También me ayudarías mucho si me regalas un like en el video. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.